Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en esta edición virtual de la Feria del Libro de Antropología. Soy Adán Cruz Bencomo y pues estamos con mucho gusto en esta Feria de Antropología, una feria ya de larga tradición y abolengo. Ahora llega, creo, a su 31ª edición, y una feria también largamente esperada en la Ciudad de México, junto con sus otras ferias hermanas, desde luego: Minería, el Zócalo, el remate de libros y la feria de nuestra casa de estudios, el Politécnico Nacional, cuya feria en años recientes se ha convertido en la feria más grande de la Ciudad de México. Pero aquí en Antropología, el día de hoy, esta tarde, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Queremos presentarles lo más reciente de nuestras publicaciones, una novedad editorial, una colección de textos básicos, fundamentales, esenciales, acerca no solo o del ámbito no solo de nuestras letras e historias, sino de la cultura universal. Páginas que por su contenido, por su desarrollo estilístico, por su alcance, significación y trascendencia, han permanecido, no obstante el tiempo en que fueron escritos, en el gusto y el interés de muchos lectores mexicanos, hispanoamericanos, y que en cierto motivo las convierten en obras clásicas, en obras inmortales, en obras maestras, que, como dicen los estudiosos, no acaban de decir todo lo que tienen que decir. El título alude ya a esta idea que digo de textos básicos, lo que todo politécnico por ningún motivo debe ignorar, aunque muy bien la pudimos haber llamado lo que todo mexicano por ningún motivo debiera darse el lujo de desconocer o de dejar de leer. El proyecto nació de una lectura, de una relectura de los capítulos de literatura española de Alfonso Reyes, el mexicano universal, el hombre de letras por excelencia, que en algunas líneas por ahí se encontraba encerrada una sugerencia que decía que para conocer lo que un pueblo es, ha sido o puede llegar a ser, había que leer toda la literatura básica que hubiera producido ese pueblo. Y agregaba además, y buena parte de la secundaria. De tal manera que pues de inmediato se nos presentó el problema de conocer cuál era esa lista de obras básicas a que se refería Reyes. Desde luego acudieron a nuestro pensamiento, a nuestra memoria, muchos autores, muchas obras. Pensamos, por ejemplo, en Juan Rulfo y su insólita novela Pedro Páramo. Pensamos en el Periquillo Sarmiento, del pensador mexicano, de José Joaquín Fernández de Lizárraga, que goza fama de ser la primera novela escrita en Hispanoamérica. Recordamos a nuestro premio Nobel mexicano, Octavio Paz, y su Laberinto de la Soledad. El Ulises criollo de José Vasconcelos, que para muchos, o para algunos mejor dicho, es el más grande escritor que ha dado México. En poesía se nos vino a la memoria, desde luego, Sor Juana Inés de la Cruz,
Ramón López Velarde y su Suave Patria, Muerte sin fin de José Gorostiza. En teatro, pongamos por caso, recordamos a Juan Ruiz de Alarcón y La verdad sospechosa. Trajimos también a colación a los autores del modernismo, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera, Nervo, Urbina, a los contemporáneos, Novo, Villaurrutia, Pellicer, Cuesta, al Ateneo de la Juventud. En fin, lo que queríamos tener era una primera aproximación, una noción, una idea de aquellas obras a que se refería Reyes. Esta es una propuesta de lectura. Puede haber otras, muchas otras, quizá mejores, pero en esas otras también es muy posible que estén contenidas algunas de estas obras, porque ¿cómo no considerar como una obra básica, digamos, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Nezahualcóyotl o a Bernal Díaz del Castillo? Y por otro lado también nos planteamos o tomamos muy en cuenta el asunto del tiempo, porque en la actualidad, en los días que corren, por los afanes de la vida diaria, pues no tenemos prácticamente tiempo para nada, la urgencia, la prisa, todo lo aplazamos, todo lo dejamos para después, y la verdad es que nunca llega ese tiempo. Nunca tenemos un momento de paz, de sosiego, un remanso donde procurarnos un rato de placer con los libros. Aunado además a que muchos, no es propiamente la esfera, el área del conocimiento a la que se dedican. Se dedican a muchas otras cosas, pero no a la historia, la filosofía, la literatura, y entonces muchos están urgidos en que les digan qué leer, qué es lo mínimo que yo debería haber leído acerca de mi país, acerca de sus letras, de su historia. Prácticamente no tenemos tiempo para nada. La gente está ávida, pensamos, creemos, de que se les recomienden libros, buenos libros, que se le diga qué leer, que se le diga léete esto, por lo menos, esto es lo mínimo que deberías de saber, sin que tus quehaceres cotidianos sean estos que acabo de mencionar. Esto es lo básico que tú deberías haber leído, por lo menos acerca de México. Y en ese sentido fue que diseñamos esta colección. La gente, digo, está ávida de saber cosas. Como dijera Aristóteles en el principio de su metafísica, ¿no? La gente está ávida de saber, nada más por el solo gusto de saber, como que en su naturaleza, en su alma, en su espíritu, quiere saber cosas, simplemente porque sí, digamos. Y por eso estamos de alguna manera proponiendo esta colección de textos mínimos, básicos, fundamentales, esenciales. En los últimos tiempos han proliferado una serie de muchachos preparados, conocidos como los booktubers, que recomiendan, promueven libros, son gente de libros, historiadores, gente de letras, que conocen, y que eso ayuda mucho a la promoción de la lectura. Pero también es cierto que aquí, y eso también hay que decirlo, hay algunos otros que solamente promueven o hablan de los libros que les dicen o que les pagan sus editoriales. Y pues eso también creemos que, lejos de contribuir, puede deteriorar la promoción de la lectura. El otro día me encontré con alguien que no conocía, por ejemplo, a Sorín, imagínense,
o a Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, Premio Nobel de Literatura. Pero regresando a esto de los libros que se producen, de qué leer, realmente en la actualidad se producen una montaña de libros. Es una barbaridad de libros los que hay. Y esto no es nuevo, porque ya lo decía desde el siglo XVI. Lutero, por ejemplo, decía que, ya me están aquí haciendo señas de que ya se está acabando el tiempo, decía así rápidamente que Lutero ya decía desde el XVI que el número de libros era una verdadera calamidad, que hay muchísimos libros que representan una enormidad, una barbaridad, una inmensidad, como si la primera lección de infinito no nos las diera el mar como quería el poeta, sino una biblioteca, ¿no? Porque cuando entramos también a una biblioteca, como que nos desanimamos, ¿no? Como que nos entristecemos, nada más de ver la montaña de libros que tenemos que leer, como que nos damos cuenta inmediatamente de nuestra pequeñez, ¿no? Gabriel Said decía, por ejemplo, en su libro Los demasiados libros, que los libros se reproducían, se multiplicaban, no en una proporción aritmética, sino geométrica. Paradójicamente, mientras que los lectores sí se reproducían en una proporción aritmética, de tal suerte que iba a llegar el tiempo, quizás al mediados del siglo, en que íbamos a tener más autores que lectores. Es decir, son muchos los libros y entonces, pues como que siempre nos estamos preguntando qué leer, qué es lo básico, cuál es lo mínimo. Y bueno, yo lo que tenía que hablar era de esta colección, ya me desvié, ya me extravié y ya me están diciendo aquí que no me queda mucho tiempo. Bueno, miren, el primer título de esta colección es dedicado a la poesía prehispánica, Solo un instante aquí. Lo hemos titulado, desde luego inspirado en el famoso, celebérrimo poema de Nezahualcóyotl, No por siempre en la tierra, solo un instante aquí. Aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea pluma de quetzal se desgarra, no por siempre en la tierra, solo un instante aquí. Que tu corazón se enderece, nadie vivirá para siempre. Aquí hemos recogido los cantos más representativos de la lírica precortesiana, los Xochicuicatl, los cantos floridos, los cantos de la amistad, los cantos que nos hablan de las flores, de los cantos de las aves, de las piedras preciosas que tanto le gustaban. Y además de Nezahualcóyotl, pues hemos incluido a otros autores como Ayocuan, Tlaltecatzin, y hemos también incluido, porque generalmente se habla solo de hombres, hemos incluido aquí a la primera mujer, a la primera poeta que pasa a la historia de nuestras letras, mucho antes que Sor Juana, a Macuilxochitzin, a quien se le atribuye un canto de guerra, un Yaocuicatl. Y también recopilamos un canto poco conocido, porque los sacerdotes, los curas, los destruyeron, los consideraron obscenos. Hemos incluido aquí un canto pícaro, un canto travieso, de entretenimiento, de diversión, un Cuecuexcuicatl, en donde se habla concretamente del amor y del amor erótico. Porque muchos piensan que los antiguos mexicanos pues solamente le cantaban a los dioses, a la guerra, a los héroes, y nada más alejado de la realidad. Este primer título, al final incluimos una pequeña bibliografía para todos aquellos que quieran conocer más. Y el segundo título, este está dedicado a la fantasía
del hombre mesoamericano. Cómo fue creado el mundo, cómo fueron creados los soles, las edades bajo las cuales hemos vivido y que ya se han destruido, cómo fue creado este sol bajo el que estamos, que también se ha de destruir por un gran terremoto, donde habrá hambre, y que fueron destruidos, digo, esas edades por el agua, el fuego, el viento, y que este también habrá de desaparecer. También aquí, en este segundo título, Génesis prehispánica lo titulamos, aparece la creación del hombre, como Quetzalcóatl baja a la región del inframundo por los huesos preciosos. Mictlantecutli le pone una serie de pruebas con tal de frustrar su empeño, y él finalmente, con la ayuda de los insectos, de las abejas, logra superarlas, sube a la superficie, lava los huesos y se sangra el miembro viril. Enseguida todos los dioses hacen lo mismo, de ahí el origen religioso de los sacrificios humanos. Y una vez que ha sido creado el mundo, el hombre, pues consideramos conveniente también hablar de cómo se consiguió de la consecución del primer alimento, del maíz. Y al final este segundo volumen incluye una historia, una poética historia de Nezahualcóyotl, cómo se va rumbo al oriente, rumbo al lugar donde nace el sol, el color rojo, y ahí se convierte en el lucero de la tarde, en el lucero vespertino. El tercer título es este, Huehuetlatolis, que no es otra cosa más que las pláticas, los consejos, los discursos que le daba la gente mayor, los viejos, los ancianos, principalmente a los jóvenes, sobre cómo debían de conducirse en su paso por la tierra. Aunque hay muchos huehuetlatolis, hay huehuetlatolis para los maestros, para los políticos, para todos los momentos de la vida diaria. Y aquí recogimos algunos en donde los padres le dan consejos a las hijas, la mamá exhorta a sus hijos, en fin, textos que también consideramos debían de leer todos los mexicanos. Incluso he llegado a pensar que algunas de sus sentencias, algunas de sus ideas, no todas, algunas quizá efectivamente están superadas, pero en sus ideas esenciales, primordiales, quizá debieran de divulgarse en los lugares públicos, en los mercados, en las plazas, en los jardines, en las estaciones de autobuses, de camiones, en fin, sobre todo aquellas dedicadas a los políticos. El cuarto tomo de esta colección es la carta de relación de Hernán Cortés, ahora creo muy apropiada en ocasión de su entrada a la Ciudad de México el 8 de noviembre, hace un año, el año pasado, y este otro que es el número 5, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El próximo año, ustedes lo saben, se van a recordar los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan. Y esta es una historia amena, llena de curiosidades, de historias fantásticas, en fin, algo que por ningún motivo debiera perderse un politécnico, un universitario, un mexicano, como todos nosotros. Y el número 6, el siguiente, Dones del Viejo y del Nuevo Mundo. Bueno, esta es una página realmente memorable, una paginita que por ningún motivo, eso sí, debieran de desconocer los mexicanos. Es una paginita de Agustín Rivera, en la que nos habla
trata de hacer un corte de caja, un balance de lo que nos trajo México, lo que nos trajo España, digo, y lo que le dio México al mundo. Cómo ellos, por ejemplo, nos trajeron el trigo, a cambio se les dio el maíz, cómo ellos trajeron la rosa de Castilla, el clavel, se les compensó con la flor de Nochebuena, con el cempasúchil, trajeron los jardines, a cambio se les dieron las chinampas, claro, ellos nos trajeron la lengua, la escritura, la religión, pero a cambio México dio grandes dádivas al mundo, el cacao, el tomate, ¿qué sería la cocina del mundo sin el tomate, el aguacate? En fin, es una página en la que se trata de reconciliar estas dos grandes culturas, la cultura indígena y la cultura hispana, la cultura española, y que creo que hasta en tanto esto no se comprenda, no se habrá comprendido cabalmente lo que representa la cultura mexicana. El número 7, y creo que ya ahora sí vamos a terminar, está dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, y el número 8 a ese extraordinario jesuita que fue clavijero, que refutó a los ilustrados de entonces y que reivindicó el arte y la cultura indígena. Bueno, pues esta es una pequeña colección, es la primera parte de esta gran colección que va a seguir creciendo y que los invitamos a que se asomen, a que vean. Además, son muy baratos. Miren, por ejemplo, cuesta 36 pesos, este otro cuesta 27 pesos, este cuesta 35 pesos, creo que el más caro es el de Sor Juana, que cuesta 97 pesos. En fin, los invitamos a que conozcan esta colección, lo que todo politécnico por ningún motivo debe ignorar, y que esperamos les sea de utilidad y provecho. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.